Bueno, esta noche voy a hablar un poquito acerca de mi historia favorita de la Biblia. ¿Alguien de ustedes tiene una idea cuál es mi historia favorita de la Biblia? Bueno, me gustan muchas historias de la Biblia, pero yo creo que de todas las historias de la Biblia esta es mi favorita. ¿Ah? ¿Cuál? Es la resurrección de Jesús, así es. La resurrección de Jesús es mi historia favorita. Y de hecho, mi cuñado me regaló un cuadro. Les hubiera traído una foto. Mañana creo que le tomo una foto y se las traigo el cuadro. Es uno de esos cuadros hechos por artistas modernos y que los venden nada más por cantidades. Entonces, no sé cuántas copias se mandaron a hacer de ese cuadro, pero una de las copias me la regaló mi cuñado. Cuestan caritos los queridos. pero es un cuadro de la resurrección de Jesús y nos lo regaló muy amablemente. Él también sabía que mi historia favorita es la resurrección y por eso me regaló ese cuadro. Está muy bonito. Y en esta noche, al continuar nuestro viaje a través de los dos misterios, el misterio de iniquidad, hoy vamos a ver el momento en el que vino la mayor demostración del amor de parte de Dios, el momento en el que Dios cumplió su promesa. Ya les he dicho a lo largo de esta semana que el centro de este libro es Cristo Jesús. El centro de la historia humana es Cristo Jesús. La razón por la que estamos tú y yo vivos es porque Cristo Jesús se interpuso entre la justicia y nosotros y nos permitió existir. El plan de salvación trazado desde antes de la fundación de este mundo se cumple a través de Cristo Jesús. Satanás, durante todo el Antiguo Testamento, estuvo haciendo lo posible, primero, por evitar que Jesús viniera. Lograr de alguna manera destruir al pueblo de Dios, destruir a los ancestros. Es como esas películas que salen del exterminador o algo así se llama, en el que tratan de matar a la mamá o al papá o a los familia de la que van a ser el que les va a hacer daño o el que los va a destruir. Y eso fue lo que Satanás trató de hacer antes de que Jesús naciera. Trató de destruir a la familia en la que iba a nacer el Mesías y destruir el pueblo en el cual el Mesías habría de venir, destruir la religión. Todo el trabajo de Satanás en el Antiguo Testamento fue de alguna manera destruir la esperanza de salvación del ser humano. Y todavía no les he dicho por qué, pero en realidad es porque Satanás quiere de alguna manera permanecer vivo. Si el conflicto humano no se resuelve, ellos no van a ser destruidos. Primero tiene que resolverse el problema de la humanidad. Primero tiene que resolverse nuestro problema y entonces después el Señor va a proceder al castigo. Eso lo vamos a ver cuando vea nuestro último tema. Pero Satanás quiere alargar su tiempo de vida y si él alarga el proceso de salvación, si él puede enturbiar el asunto y si de alguna manera puede evitar que los seres humanos no se resuelva el asunto humano y mientras no esté resuelto no es definitiva su destrucción. Así que Satanás hace lo imposible por alargar esta situación hasta lo sumo. Y cuando el Señor Jesús estaba a punto de venir, conocemos la historia. Satanás trató de eliminar a Jesús. ¿No les parece a ustedes increíble la historia de la Navidad hasta el día de hoy? Que los seres humanos le tengan tanto terror, tanto horror, tanto odio a la historia de Navidad. Me parece increíble que dentro de nuestra iglesia adventista haya personas que aborrecen la historia de Navidad. Y la aborrecen no porque la hayan estudiado, yo creo que fueron perjudicados con algunas ideas que tomaron de aquí y por allá, no bíblicas y no nacidas en la iglesia adventista. Hay un grupo de personas antinavideñas, vamos a decirlo así. Y no estoy hablando del Grinch, estoy hablando de adventistas que son antinavideños. Y hay personas en el mundo que son antinavideños. Quieren convertir la historia de Navidad en algo pagano, cuando en realidad la Navidad es totalmente bíblica. La historia de Navidad conocemos todos los detalles porque el centro de la Biblia es precisamente la venida de Cristo. Es el centro de la Biblia.
Ahora ellos dicen, no, es que el día, y, ¿no? como si fuera el día el gran problema, pero bueno, no voy a meter en esa situación. Lo que sí les quiero decir es que la historia está en la Biblia. Y lo que más me llama la atención de la historia del nacimiento de Jesús es que los seres humanos no estábamos listos para recibir a Jesús. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Y los suyos no lo recibieron. No solamente no lo recibieron, no estaban preparados para recibirlo. El centro de la historia humana es la venida del Mesías. El fundamento de nuestra salvación es la llegada del Mesías. Todas las profecías de la Biblia están alrededor de ese personaje. Es, como Elena G. de White bien le llamó, el deseado de todas las gentes. Él es el deseado de todas las gentes. Y antes de Cristo, todos los ritos y ceremonias del pueblo de Dios, todo, señalaba el día en que el Cordero debía de venir. Por eso Juan Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios. Todos los ritos y ceremonias, todo el culto, todo lo que tenía que ver con el pueblo judío señalaba a Cristo Jesús. Y cuando llegó el día en el que Jesús nació, cuán pocas personas lo estaban esperando. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, no estaban listos para recibirlo, no estaban esperándolo. Y es tan patética la situación del pueblo de Dios que nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el ser más importante del universo, Dios encarnado, Emmanuel, Príncipe de Paz, Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo a punto de nacer en la calle. A punto de nacer en la calle. Y cuando pienso en esa situación, ¿será que el hombre ha llegado tan bajo en su pecado y nos hemos contaminado tanto nuestra mente que a lo largo de nuestra vida estamos dispuestos a dejar a Jesús en la calle y a no permitir que Jesús nazca en nuestros corazones? A punto de nacer en la calle. Y esa historia de tocar las puertas y buscar lugar, porque no había lugar para ellos en el mesón, es el inicio de la historia. Satanás tratando de matar a ese niño. Recuerden, María estaba embarazada y vino el edicto de parte del César de que todos los seres de la tierra que estaban bajo el imperio romano tenían que ir a ser empadronados en el lugar de su nacimiento. Y María, estando embarazada, tuvo que hacer un viaje en ese estado a la tierra en la cual había nacido, que era Belén. Y ya de por sí ese viaje es peligroso para una mujer en su situación. Ya tenemos a Satanás poniendo problemas para que el Hijo de Dios tenga problemas al momento de nacer. Y el Señor Jesús nació en un pesebre rodeado de animales. Los ángeles del cielo vinieron a cantar. Los representantes de otros mundos se regocijaron. Todos los seres del cielo contemplaban extasiados el amor de Dios en su mayor manifestación al venir a este mundo y convertirse en uno de nosotros y nacer como uno de nosotros, y ni siquiera como un rey, como una persona pobre. Cuán grande amor. El rey se anonadó a sí mismo y tomó la forma de un siervo y nació en un pesebre, un pequeño bebé en los brazos de su madre, y los ángeles, no pudiendo soportar más ¿qué puedo decir? El clamor que tienen adentro. Ahora sí que el amor de Cristo nos constriñe. Y esa necesidad que tenían, surgió una explosión de alabanzas. Y estos ángeles vinieron buscando en la tierra a alguien que estuviese dispuesto a escuchar las buenas nuevas de gran gozo. Encontraron unos pastores en el monte a los cuales les dieron el espectáculo del primer concierto de Navidad. Y la gente dice, es que en la Biblia no se celebra Navidad. Pues los ángeles lo celebraron, cantaron. Eso es celebrar Navidad.
y los pastores vinieron a adorar, y eso es celebrar Navidad. Entonces tenemos que entender que la celebración navideña está en la Biblia. Ahora, ¿qué día fue? Pues no lo sabemos, no sabemos. Pero la celebración navideña está en Navidad. Y los sabios de Oriente también celebraron Navidad. Tanto así que estuvieron dispuestos a viajar nada más para encontrarlo. Era digno de ser celebrado. Tan digno de ser celebrado el nacimiento del Rey de Reyes que hasta viajaron de donde ellos vivían a buscarlo. Y ustedes recuerdan la historia, cuando los reyes vinieron a buscar a Jesús, viene el segundo intento de Satanás por destruir a ese niño, El dragón se para delante de la mujer que tiene ese hijo y se lo quiere destruir. Lo mismo, la simiente de la serpiente a través de la historia primero trató de impedir que naciera, pero una vez que nació, trató de destruirlo. Y cuando ustedes analizan toda la historia de Jesús, van a ver a Satanás tratando de matarlo, antes de que Jesús pudiese completar su obra. Primero, el rey Herodes pensó de alguna manera encontrar la manera de encontrar al niño a través de los magos. El rey Herodes quería destruirlo. Ahí está el misterio de iniquidad trabajando a través de un ser humano con la idea de matar a ese niño, cuando tú y yo sabemos que ese niño es la salvación para todos nosotros. Y un rey está tratando de matarlo. Un ser humano al cual el Señor Jesús también vino a salvar, está buscando la manera de destruirlo. ¿Cuán ciegos estamos los seres humanos? ¿Cuán ciegos estamos? Un rey humano, un ser humano al que Jesús vino a salvar, está buscando la manera de deshacerse de su Salvador, matarlo, destruirlo. Y es ahí donde Dios nuevamente interviene. Vean cómo ustedes, cómo Dios siempre interviene. No solamente mandó a su hijo, sino que lo defiende. Y manda a un ángel y en sueños le dice a José que tome el niño de su madre y se vaya y se esconde. Ahí está Dios interviniendo una vez más. No tiene por qué, pero interviene porque está interesado en nuestra salvación. Y entonces José y María toman al niño y se van a Egipto. ¿Y cómo vivieron en Egipto? Bueno, Dios proveyó. Los mismos regalos que trajeron los magos le ayudaron a Jesús o a José y a María a mantener a su familia en Egipto durante esos 3 años y medio. Y cuando ya no había peligro, entonces Dios se le aparece a José y le dice que ya pueden regresar a la tierra de Galilea, porque Jesús tenía que estar ahí en ese lugar donde estaba la verdadera religión, donde estaba su pueblo. Ese era el plan que el Señor había establecido desde el principio. Y cuando el Señor Jesús cumple 12 años, conocemos la historia, el Señor Jesús crecía y se fortalecía en gracia para con Dios y los hombres. Cuando lo llevan al templo, Jesús contempla las escenas de los sacrificios que se ofrecen allí y entiende quién es Él, se da cuenta que Él es el Salvador. Y José y María se van. Es curioso que María no tenía otro hijo más que Jesús, pero se le olvidó. Yo no sé a cuántos de ustedes se les han olvidado sus hijos alguna vez en algún lugar, pero yo me acuerdo cuando estaba de pastor en Piedras Negras, había una hermana por ahí que tenía muchos hijos, tenía como 6 hijos, algo así era, y tenían uno que era tremendo, y recuerdo que se acabó el culto, y yo no sé por qué todas las iglesias en las que estoy los diáconos son iguales, que el pastor cierre, ¿verdad? Se van y no se hagan, porque a mí me ha tocado cerrar la iglesia muchas veces aquí, especialmente los viernes cuando están ensayando y se va, que el pastor cierre, al cabo es el que vive más cerquita, ¿verdad? Pero bueno, pues me tocó cerrar. Y cuando estaba cerrando me di cuenta que estaba un niño en la iglesia, pero ya ven que yo voy a los baños y grito, ¡hey, hay alguien! Y el de mujeres grito especialmente, ¡hey, hay alguien aquí! Digo, porque voy a cerrar, dejan prendida la luz, así que apago, ya estaba ahí cerrando, y me doy cuenta que estaba un niño en la iglesia, pero un niño chiquito, ¿se no creen ustedes que estaba grande, tan chiquillo? Y le digo, ¿y tu mamá? Y le hace, y recuerdo que estábamos, mi esposa y yo, y la mamá de este niño,
Ya nos acordamos del hermano, no le voy a decir cómo se llamaba la hermana, no, estábamos ahí con el niño. Y mejor no le digas nada al niño porque se pone a llorar, ¿verdad? Que la mamá se fue sin él. Pues ahí le hablamos a la hermana y no, la estuvimos esperando, regresó la hermana, toda asustada, mi hijo, se le olvidó, ahí lo dejó. Ahora me da risa la historia que leemos en la Biblia porque María no se dio cuenta que Jesús no estaba hasta el siguiente día. O sea, esa noche, yo no sé, durmió y no se preocupó por Jesús. Se portaba tan bien que toda la noche no se preocupó por él. O sea, no se preocupó de la cena, de la comida, ni de que no durmiera ahí con ellos. No. Hasta el día siguiente se preocupó por él y regresaron. Y no fue hasta el tercer día que lo encontraron y lo encontraron en el templo. ¿Se acuerdan? Todo ese tiempo Jesús, yo no sé dónde se quedó Jesús, dónde durmió Jesús. Lo único que sé fue que lo encuentran en el templo, rodeado de todos esos sabios de su tiempo, y estaban maravillados de la sabiduría y el conocimiento y la manera de interpretar que el Señor Jesús tenía de todas las profecías relativas al Mesías y de los ritos y ceremonias y las cosas tan profundas que un niño tan pequeño era casi imposible que pudiese entender de esa manera. Estaban maravillados de su conocimiento. Cuando llegaron José y María y le reprenden, le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Más bien él les debería ser reprendido a ellos, ¿por qué me dejaron aquí? ¿Cómo le dices al Dios Todopoderoso que se me perdió tu hijo, verdad? No sé dónde está. Estuvo sujeto a ellos. Pero cuando tú analizas lo que Satanás hizo a partir de ese momento fue tratar de destruir a Jesús. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, ¿recuerdas? Lo llevó al desierto para tentarlo. Y después de eso, tú vas a encontrar que a Jesús constantemente lo trató de matar. Trató de apedrearlo. 2 veces trató de apedrearlo. De alguna manera el Señor Jesús se escabulló. Trató de despeñarlo. El día que el Señor Jesús estaba en su tierra natal, allá en Nazaret, estaba predicando y sacó el libro del profeta Isaías y leyó una profecía relativa al Mesías y dijo, esto se ha cumplido delante de ustedes. Ellos se dieron cuenta que se hablaba del Mesías, se levantaron y Jesús dijo, seguro me van a decir este refrán, aquello que yo hice en Galilea, ¿por qué no lo haces aquí? Y fue ahí donde se enojaron los mismos de Nazaret, lo tomaron y estaban dispuestos a arrojarlo por un despeñadero para matarlo. Y de alguna manera el Señor Jesús se les escabulló y se les escapó. Trataron de entramparlo con trampas de tal manera que el Señor Jesús quedara mal con los romanos o quedara mal con el Sanedrín para poder ejecutarlo y matarlo. Y lo trataron de hacer varias veces. Con el asunto de la moneda, ¿se acuerdan ustedes? Le trajeron la moneda y le dijeron, dinos, ¿es lícito darle tributo al César? Y pensaban que el Señor Jesús de alguna manera iba a caer, porque ahora sí, esto se le llaman en términos latinos un 4. Un 4, tomas una decisión, caes en la trampa. Y si quieres irte al otro, también caes en la trampa. Es decir, no hay manera de escaparse. Pero de alguna manera sabia, el Señor Jesús contestaba, tenía unas respuestas que ni el más grande de los escapistas de hoy podría haberse escapado de ese tipo de trampas en las cuales el Señor Jesús fue colocado. ¿De qué se trata esta historia? Esta historia se trata de una confrontación entre la mente más poderosa del universo. Queridos hermanos, ¿quién era la mente más poderosa del universo? Dios. ¿Y luego? Después de las 3 personas de la divinidad, ¿quién era? Lucifer mismo. Y Lucifer mismo, queridos hermanos, se está haciendo cargo de este asunto. Él en contra de Jesús. Él y todos sus demonios y toda su hueste contra Jesús. Y Satanás está luchando contra Cristo Jesús
primero tentándolo él en persona y después a lo largo de su vida siguiéndolo, poniéndole trampas de este tipo, trampas ideadas por su mente. Recuerden, queridos hermanos, la guerra comenzó cuando Satanás o Lucifer pensó sentarse en el lugar que le corresponde precisamente a esa persona que es antes de todo, esa persona que existía en el principio, estaba al lado de Dios, esa persona que es Dios. Toda la guerra es contra él. Y la guerra en el cielo fue él, que se llamaba Miguel, y sus ángeles lidiando contra Satanás y sus ángeles. Pero ahora Jesús no viene con sus ángeles. Ahora Jesús no está al lado del Padre. Ahora Jesús era un niño, tratan de matarlo, Dios lo tiene que defender y lo pone en las manos de sus padres. Después de eso, ahora Satanás está tentándolo vez tras vez, tratando de matarlo. Pero Jesús, utilizando su inteligencia, vence a Satanás si fuera un partido de ajedrez. Todas las partidas de ajedrez que jugaron en la tierra, Jesús se las ganó. Cuando le trajo a aquella mujer tomada en pecado, de alguna manera, otro 4. ¿Cómo podría Jesús zafarse de esa? La ley de Dios dada a Moisés decía que a esta mujer tenían que apedrearla. Y tampoco podrían apedrearla porque no estaban autorizados para matar a ninguna persona, podrían meterse en problemas con los romanos. Y el Señor Jesús hizo lo mismo que en el caso de su crucifixión. Ni la perdonó, ni la ejecutó. Así como Jesús con nosotros los seres humanos. Ni nos perdonó, ni nos ejecutó. Alguien murió por nosotros. Y en este caso Jesús dice, bueno, si alguien la va a apedrear, tiene que ser alguien que no tenga pecado. Qué manera increíble del Señor Jesús de manejarse en este planeta. Indestructible, invencible. No había forma de engañarlo. Satanás estaba frustrado con Jesús. Aquel día que el Señor Jesús estuvo predicando y sanando y quería pasar al otro lado del mar, ¿se acuerdan? Al otro lado del mar. Estaba tan cansado que hasta lo metieron arrastrando, prácticamente lo cargaron, lo pusieron ahí en el bote. Y estaba tan cansado que Jesús se quedó dormido, aun cuando el agua le caía encima, aun con el ruido de la tempestad, Jesús dormido. ¿Por qué Satanás lo quería matar? Nos dice el deseo de todas las gentes que esta tormenta era para matar a Jesús, era para destruirlo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a cruzar el mar para enfrentarse con unos demonios. Ahí va Jesús a enfrentarse con unos demonios, en una guerra con esos demonios. Por supuesto que los demonios conocen a Jesús, se pelearon con él en el cielo, lo conocieron por muchos años, estuvieron en la guerra, ¿saben quién es Jesús? Así como dijo aquel endemoniado a los hijos del tal Sheba en el libro de los Hechos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a Jesús lo conozco. O como dijo aquel endemoniado que se levantó en medio de la sinagoga y dijo, yo te conozco, eres el Hijo de Dios. Bueno, pues ahí trató de matarlo. Se levantó la tormenta y Jesús se levanta y le dice a la tormenta, cállate, enmudece ya, silencio. Y la tormenta cesa. ¿Cuántas enfermedades se había provocado? ¿Cuántas personas estaban bajo su poder? ¿Cuántas personas estaban bajo el poder de los demonios? Siempre que el Señor Jesús se encontró con la enfermedad, Jesús reprendió la enfermedad y la sanó. Siempre que el Señor Jesús se encontró con la desgracia humana traída por causa del pecado, el Señor Jesús sanó la enfermedad. Cada vez que el Señor Jesús se encontraba ante alguna situación que no podía ser solucionada, el Señor Jesús de alguna manera mostraba su poder. Caminó sobre el agua, sanó leprosos, levantó paralíticos, hizo milagro tras milagro tras milagro. ¿Y saben qué? Les mandaba evidencias a los principales de los sacerdotes, les mandaba cada vez que resucitaba a alguien o cada vez que pasaba algo, les llevaban anuncios. Pero a los leprosos, el Señor Jesús les decía, vayan y preséntense delante del sacerdote conforme a la ley. Y los leprosos venían y le comentaban a ellos lo que habían visto, lo que habían oído, todo lo que habían experimentado ellos mismos. Al ciego de nacimiento, lo expulsaron llenos de ira. ¿Qué se estaba manifestando en estos hombres? ¿Qué era lo que se estaba manifestando en estos hombres que estaban contra Jesús? Pues el mismo espíritu del cielo, el mismo espíritu de rebelión,
de esa tercera parte de las estrellas del cielo, el mismo espíritu que se llama misterio iniquidad. La iniquidad trabajando en los corazones de los seres humanos que no querían aceptar a Cristo Jesús. Esta es la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente son todos aquellos seres humanos que permiten que la iniquidad no solamente eche raíz, sino que lleve fruto. En cambio, la simiente de Dios son todos aquellos que aun cuando tienen esa simiente de la serpiente dentro, la resisten y desean de alguna manera quitársela de encima porque quieren ser hijos de Dios. Las dos simientes. Y ahí está Satanás y sus ángeles directamente peleando contra Jesús, y está la simiente de la serpiente tratando de matar a Jesús. Tratando de matar a Jesús. Y Satanás había dominado tanto al pueblo de Dios, tanto que el mismo templo ya no era lo que Dios quería que fuera. Y eso es algo que tenemos que aprender, queridos hermanos, porque Satanás se mete en la iglesia. Se mete en la iglesia adventista, se mete en la iglesia verdadera, se mete en el pueblo de Dios y llena a la iglesia de falsas ideas y de falsos criterios y de falsos miembros. Y llena la iglesia de cizaña, y los miembros de la iglesia se desaniman porque la iglesia está llena de cizaña y porque la iglesia no se porta ni llega a ser lo que bíblicamente pareciera ser que debemos ser. Pero eso no es algo nuevo, eso ha ocurrido siempre. Cuando ustedes ven la situación del templo, y no era el templo del diablo, era el templo de Dios. El templo de Dios era un mercado. Y era el templo de Dios. Era la casa de mi padre. Jesús le llamó la casa de mi padre. Y era un mercado. Así que no es mucho si cuando llegas aquí a la iglesia de Richardson, escuchas mucha gente haciendo ruido. Dicen, ¿ustedes qué les pasa a esta gente? Bueno, pues tú ya sabes. No es algo nuevo. No es mucho cuando de pronto tú llegas a cierto lugar, a cierta iglesia, y ves a la gente alabando, y tú dices, oye, estos parece que no están alabando. Esto es una iglesia adventista. Y no estoy excusando, porque no hay excusa para este tipo de acciones. Nosotros deberíamos ser la casa de Dios, y la iglesia debe ser la iglesia de Dios, y los miembros de la iglesia deberíamos ser como Jesús pide que seamos. Pero ustedes saben que esto va a ocurrir. El Señor Jesús dijo que el trigo y la cizaña iban a estar juntos hasta la misma siega. Y el Señor Jesús llega a ese lugar donde su casa era un mercado, y tomado por el Espíritu Santo, levanta una soga que se encuentra por ahí y empieza a azotar a los hombres que se encontraban allí, y empieza a volcar las mesas de los cambistas, y con esos ojos llenos de fuego los expulsa a todos de ese lugar. Y quiero que entiendas, el Señor Jesús está en una contienda con el misterio de iniquidad, en este caso con los demonios, expulsando demonios literalmente, resistiendo a Satanás, el líder de todos los que están bajo el poder del misterio de iniquidad, peleando con él y peleando con la simiente de la serpiente, que están poseídos por el misterio de iniquidad. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la máxima expresión del otro misterio, que es el misterio de la piedad. Y cuando llega Jesús en ese templo, Jesús levanta una profecía, y la profecía es, queridos hermanos, no importa cuán lejos se encuentre su pueblo, el Señor Jesús va a triunfar y su santuario va a ser restaurado y su verdad va a ser reedificada y Jesús va a ganar. Y todos son expulsados de ese lugar, y la casa del Señor llega a ser otra vez una casa de oración. Y esos hombres frustrados, esos hombres poseídos por Satanás, esos hombres poseídos por el misterio de iniquidad, llenos de iniquidad, ciegos por la misma iniquidad, incapaces de poder aceptar el gran misterio de la bondad que se está levantando delante de ellos, vienen y le preguntan a Jesús y le hacen preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dinos qué señal nos das para que creamos en ti. Y Jesús les dijo varias veces, les dijo: miren, yo no hago nada de mí mismo, yo no vine a este mundo a usar mi poder.
Así como, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Con qué poder? ¿Qué señal nos das para que creamos en ti? Y Jesús dijo bien claramente, yo no hago nada de mí mismo. Hermanos, Jesús no vino a este mundo a vivir como Dios. Él vino a vivir como un ser humano, vino a vivir como un hombre más. Jesús no podía usar su propio poder. Si Jesús usara su propio poder, Jesús se descalificaba automáticamente para ser nuestro Salvador. Nuestro Salvador tenía que ser un ser humano como Adán, morir. Así como un ser humano tiene que morir, Jesús tenía que pagar la deuda de Adán. Jesús no podía utilizar su divinidad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, las cosas que ustedes me ven que yo hago, ustedes las pueden hacer también. Ahora, que no las hagamos no es culpa de Jesús, es porque nosotros no tenemos la fe de Jesús. Pero si tuviéramos la fe de Jesús, podríamos hacer ese mismo tipo de cosas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que estas en el futuro. Ahora, el Señor Jesús no podía usar su propio poder. Todos los milagros que Jesús realizó, queridos hermanos, los realizó utilizando el poder divino, el poder de Dios. El poder que cualquier ser humano puede tener. En la tentación del desierto, cuando Satanás le dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan, queda bien evidente que Satanás estaba tentándolo a utilizar su propio poder. ¿Qué clase de tentación es que Satanás le diga a un ser humano, convierte estas piedras en pan? A ver, hermano Eugenio, si a usted le pidieran, convierte estas piedras en pan, usted que me ha traído panes de allá de Mérida, hermano Cámara, si le pidieran, convierte estas piedras en pan, ¿usted podría? Pues no, ¿verdad? Aunque puje todo lo que quiera, no se va a convertir. La hermana Ceci también me trae unos, no les voy a decir, no, sí les voy a decir. La hermana me ha hecho pecar mentalmente, ¿verdad? Me trae a comer puerco. No, me traen unos, se llaman cochinitos. Son unos panes en forma de cochinito. Pero no son de cochino. Son de harina. Pero tienen forma, ¿los conocen? ¿Sí? ¿Saben? Bueno, ¿no? Pero conste que no son los cochinos. Entonces la hermana me trae unos cochinitos ahí que compra en las panaderías mexicanas. Yo no sé si en otros países, allá en Perú, hermana, se hacen, ¿no? No sé, acá en Ecuador, hermano, en Bolivia, ¿no? Los marranitos, son unos... Hay cuernitos, no, estos son... Es un pan, la verdad es que no sé ni... Es una galleta, ¿verdad? En realidad. Es como una galleta, es un pan como una galleta, pero lo hacen así en forma, ustedes lo cortan, cuando lo cortan así como si fuera tienen la figura de un marranito. ¿Sí? Y se les llama cochinitos, ¿verdad? ¿Así se les llama? ¿Usted podría convertir las piedras en cochinitos, hermana? Entonces, ¿qué clase de tentación es esa? ¿Qué clase de tentación es esa? Haz que las piedras se conviertan en pan. Es imposible para un ser humano hacer eso. Ahora, Jesús tenía hambre, tenía 40 días sin comer. ¿Qué quería Satanás hacer? Quería que Satanás usara su divinidad. Y si Jesús usaba su divinidad, Jesús se descalificaba para ser nuestro Salvador. Imagínense lo que es para Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, teniendo el mismo poder a su disposición, pasar toda su vida sin usarlo, aunque sea una vez. Por eso dice la Biblia que fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos tendencias, cosas que nos gustan hacer. Bueno, a Jesús le gustaba usar su divinidad, pero no la podía usar. ¿Te imaginas lo que es tener muchos deseos de usar tu divinidad y no poder usarla? Así como cuando tú tienes demasiados deseos de pecar y no puedes porque sabes que no está bien. Jesús tenía demasiados deseos de usar su divinidad, pero no debía usar. Tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuán terrible fue la confrontación entre el misterio de iniquidad y el misterio de la piedad, Jesús y Satanás en esta guerra. Es increíble, nos lo vamos a pasar la eternidad estudiando esta historia.
la guerra que tuvieron y cómo Jesús lo venció. Jesús lo venció en todas. Y a veces no entendemos eso, porque cuando vienen y le preguntan y le dicen, danos alguna señal, ¿qué señal nos das? Jesús les dijo, bueno, pues a esta generación incrédula y perversa, a esta generación inicua, están demandando una señal, no les va a ser dada ninguna señal. La única señal que les vamos a dar es la señal de Jonás. Destruyan este templo y al tercer día lo voy a levantar. Miren, abren su Biblia, vamos a San Juan capítulo 10. Versículos 17 en adelante. Y miren lo que Jesús dice en ese versículo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? A ver. ¿Qué dijo Jesús que él, por qué lo amaba el Padre? ¿Porque qué? Porque él pone su vida para volverla a tomar. Sigo leyendo. Nadie me la quita. Que te quede bien claro, querido hermano. Nadie me la quita. Eso les queda bien claro, se lo repito. Nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Sabes qué? Anda por ahí un video en internet donde aparece el actual Papa, el principal dirigente religioso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en la que él dice en diferentes lugares, le llama el fracaso de la cruz, dice él. Y así, literalmente, le llama a la cruz un fracaso. Dice, el fracaso de la cruz, el fracaso de la cruz. Yo no sé por qué en su mente le llama de alguna manera. Yo no veo ningún fracaso en la cruz por ningún lado. ¿A qué vino Jesús? De acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿A qué vino? A poner su vida. Fracaso de la cruz será fracaso para nosotros los seres humanos que lo matamos de esa manera. Pero para Jesús, a eso venía. Sigo leyendo. Nadie me la quita. Yo la pongo por mí mismo. Tengo poder. ¿Hasta dónde llega el poder de Jesús? Para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta orden fue la que yo recibí de mi Padre. Ok, déjame contarte esta historia. ¿A qué venía Jesús? A poner su vida, ¿y qué más se iba a hacer? Y volverla a tomar. Por eso me encanta la historia. Por eso me encanta la historia, porque de eso se trataba. Yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Esa no se la esperaba el diablo. ¿Cuánto poder el de Cristo Jesús? ¿Sabes tú que todo el libro de Juan se trata de que Jesús es Dios? No se trata el libro. Y tú vas a encontrar en el libro de Juan, vez tras vez, que siempre que habla de Jesús, lo menciona, lo compara con la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate bien, en Él estaba y su vida era la luz de los hombres. Jesús dice, yo soy el pan de, yo soy la resurrección y la. En el libro de Juan, siempre que habla de vida, Jesús, Jesús es la vida. Jesús es el creador, Jesús es el dueño de la vida. Y el poder de Cristo Jesús, mira, es como si Satanás dijera, bueno, dame una señal para que yo sepa que tú eres Dios. Ahí está el misterio de iniquidad preguntando y Jesús diciéndole, ok, te voy a dar una señal. Cuando lees en la Biblia que Jesús fue a la profundidad del infierno a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Cómo les predicó? Pues cuando Jesús bajó al sepulcro, les predicó a todos los espíritus encarcelados de la tierra, les demostró que Él es Dios. Cuando puso su vida y la volvió a tomar. Esta generación incrédula
este misterio de iniquidad están pidiendo una señal, y la única señal que les va a ser dada es destruyan este templo y lo voy a levantar el tercer día. Yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Esa noche que el Señor Jesús estaba en el jardín orando, el Señor Jesús estaba luchando consigo mismo, era una lucha. No es fácil lo que el Señor Jesús estaba llevando, pelear solo, porque lo dejaron solo, hasta los discípulos lo dejamos solo, todos lo dejaron solo contra el mundo, solo contra las huestes y potestades en los aires, solo contra la tercera parte de las estrellas, solo contra el misterio de iniquidad, Jesús solo contra ellos. El Padre se retira porque todo el peso del pecado del mundo fue cargado sobre él. Por eso dice Isaías 53, mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Y esta separación que ocurre es algo increíble. La separación entre Jesús y el Padre nunca había ocurrido, y ahora Jesús está apartado de él. Por eso en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ustedes acuérdense, es una historia de victoria. A mí no me gusta. Yo tengo un sermón que se llama La Pasión y la Biblia, en el que hablo acerca de la película esa de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo. Y les menciono que todos los satanistas de la tierra usan cruces. Todos los satanistas se ponen cruces colgadas y siempre tienen a Jesús crucificado. Y en estas iglesias populares ponen a Jesús crucificado. Y es curioso que Jesús estuvo en la cruz un rato y que ese día el cielo se oscureció y no podías ver a Jesús en la cruz. Dios no quiere que veamos a Jesús en la cruz. No quiere. Pero Satanás quiere que veamos a Jesús en la cruz. Para ellos la cruz es un símbolo de victoria. Porque vino el Hijo de Dios, según él, vino el Hijo y le puso una golpiza y lo golpeó y lo azotó. Cuando en realidad es un símbolo de victoria, porque vino Jesús, permitió, se puso en las manos de Satanás, y Satanás, por más le hizo lo que le hizo, y no lo pudo vencer. No lo pudo hacer pecar. No logró que Jesús usara su divinidad. Hasta le decían, si eres hijo de Dios, baja. Y Jesús orando ahí en el huerto, finalmente es llevado a la cruz. Y ahí en la cruz, todo el mundo diciéndole, si eres hijo de Dios, baja. El mismo ladrón que se encontraba al lado, si no has cometido pecado, ¿por qué? Baja. Baja. Sálvanos a nosotros también. Sálvate a ti mismo. Y Satanás mismo le mostraba todo lo que estaba ocurriendo allí con toda esa gente. Hay una historia que leí por ahí en una de esas revistas, Selecciones, que ya creo que ya ni salen las selecciones. ¿Todavía salen las selecciones? Ya estoy viejo, ¿verdad? Selecciones del Reader's Digest, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así se llamaba. Y recuerdo que había una historia de un hombre que caminaba por la orilla del mar, una playa, y era la mañana, era madrugada. Estaba apenas la marea regresando. Entonces, en la noche pues la marea sube y en la mañana la marea empieza a bajar. Y apenas la marea estaba regresando, así que todavía la playa estaba mojada, todavía no salía el sol. Y este hombre andaba caminando al lado de la playa cuando de pronto vio un pequeño niño que andaba corriendo. Así a lo lejos lo vio que corría y tomaba algo de la arena y se iba al mar y aventaba y estaba, pero muy trabajando ahí, pero así rápido en la arena. Así que este hombre se acercó a ver a este niño que estaba tirando algo y vio que lo que el niño estaba haciendo era tomando estrellas de mar. Había muchas estrellas de mar en toda la orilla de la playa. Parece ser que la marea había subido tanto y las estrellas de mar pues se quedaron allí
están en el fondo del agua, y cuando la marea bajó, pues las estrellas de mar se quedaron allí. Y cuando salía el sol, pues se iban a morir las estrellas de mar, obviamente. Así que el niño agarraba las estrellas de mar y las aventaba en el agua. Venía, agarraba otra estrella y las estaba regresando al agua. Y este hombre se quedó viendo al niño ahí, bien esforzado el niño trabajando. Y miraba, volteaba a ver al sol y se regresaba y seguía corriendo por toda la orilla, tratando de encontrar a todas las estrellas de mar que estaban allí. Y entonces se le acercó al niño y le dice: mi hijo, ¿por qué estás tan afanado? Tratando de aventar esas estrellas de mar ahí de regreso al agua. Le dice: Señor, pues que no se da cuenta. Estas estrellas de mar se van a morir. Cuando salga el sol se van a morir, se quedaron aquí atrapadas. Subió la marea, se quedaron aquí, y luego la marea bajó y se quedaron aquí en la arena, no pueden regresar. Yo las estoy regresando. Les estoy salvando la vida. Entonces le dice: ay, mijo, ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿Sabes tú cuántas estrellas de mar se mueren todos los días? ¿Sabes tú cuántas playas hay en el mundo? ¿Sabes tú todos los días sube y baja la marea y miles, millones de estrellas de mar se quedan aquí en las orillas de las playas de todo el mundo y se mueren? Y tú estás aquí trabajando para salvar. ¿Tú crees que vas a hacer alguna diferencia con las estrellas de mar con las que estás salvando? ¿Tú crees que va a haber alguna diferencia? Entonces el niño se quedó viendo a la estrella de mar que traía en la mano, y fue y la aventó en el agua y volteó y le dijo al Señor: pues tal vez para las estrellas de mar del mundo no va a haber diferencia, pero para esa sí va a haber mucha diferencia. Así que el niño siguió agarrando las estrellas de mar y aventándolas de regreso al agua. Cuando Jesús estaba en esa cruz, Satanás lo hacía mirar a todos los seres humanos. ¿Cuántos millones y millones de seres humanos envenenados con la iniquidad, que es un misterio, una locura, una enfermedad? Quedamos atrapados con la marea de la rebelión y estamos condenados a morir. ¿Y cuántos nos vamos a morir? ¿Y cuántos seres humanos se van a morir? Y Satanás le decía a Jesús: vale la pena tu esfuerzo. ¿Tú crees que estás haciendo una diferencia? Mira todos los que se van a morir. Pero Jesús, a través de los ojos de la fe, pudo ver a todos aquellos, tal vez muy pocos, tal vez para todos los seres humanos no va a haber diferencia, pero para ti, querido hermano, si por la gracia de Dios permites que la luz de Jesús nazca en tu corazón, y que la simiente de Jesús, de su espíritu, nazca, para ti sí va a haber diferencia. Y su muerte no va a ser en vano. La muerte de Jesús va a ser en vano, va a ser un fracaso para millones de seres humanos, pero para todo aquel que cree es poder de salvación. Y Jesús fue colocado en la tumba. Y aquí viene la parte que me gusta. Cuando fue Jesús en la cruz, exclamó las últimas palabras que yo en ningún lugar veo fracaso, porque Jesús dijo: consumado es. Y quiere decir: se acabó, terminé. Ese es el momento en el que el Señor Jesús exclama: ya, está terminado, it's done, listo. Y Jesús entrega su vida: pongo mi vida. Hermanos, no fue la cruz lo que mató a Jesús. No fue la cruz. Miren, aun cuando no lo hubiera entregado Judas, aun cuando no lo hubieran matado los romanos, aun cuando no hubiera pasado nada, Jesús iba a morir. Iba a morir. El santuario, te contaba la historia. Acuérdense del santuario. En el santuario el cordero era llevado delante de los trasquiladores, le iban a rasurar aquí como le rasuraban a los corderos, y luego le cortaban la yugular y así mataban al cordero. Así debía morir el Cordero de Dios. Cuando Jesús llegó, Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios. ¿Te acuerdas cuando Abraham iba a matar a Isaac?
Y el cordero le dice, mira, Jehová va a proveer cordero para el sacrificio. Y Jehová ya había provisto el cordero. El cordero que iba a morir para que Isaac no tuviera que morir. El cordero que iba a morir para que tú y yo no tuvieras que morir, ahí estaba. ¿Y a qué venía? A morir. Lo iban a matar en el santuario. Si todo hubiera ido bien, lo hubieran matado en el santuario. Si todo hubiera ido bien, a Jesús lo habrían llevado allí al lado del matadero, al lado del altar de bronce. Ahí se habría puesto Jesús. Un sacerdote habría venido y le habría cortado la yugular, y la sangre de Jesús había sido tomada en un platón, y el sacerdote habría tomado la sangre, habría seguido el camino de la sangre, se habría metido al lugar santo, habría metido su dedo y lo habría rociado sobre el propiciatorio. Pero el misterio de iniquidad luchó hasta el final y hizo que la muerte de Jesús fuera un calvario. Hizo que la muerte de Jesús fuera difícil. Lo azotó, lo humilló, lo escupió, lo empujó, tratando de llevarlo hasta la orilla, y nosotros no hicimos nada. Pero aún así, Jesús no perdió, ganó. No pudo Satanás hacerlo pecar, no pudo, perdió. Eso venía a morir. Lo que Satanás estaba tratando de hacer era tratar de hacer que su muerte no valiera. Porque si Jesús pecaba, no valía su muerte. La única manera en la que valía su muerte es que fuera un cordero sin mancha. Así que lo que tú ves que pasó antes de la cruz no es otra cosa más que el último intento desesperado de la iniquidad de lograr destruir al misterio de la piedad antes de que cumpliese su misión, pero no pudo. Así que en ninguna manera la cruz es un fracaso. No para Jesús. Tal vez es un fracaso para todos los que lo crucificamos. Porque si crucificaste a Jesús es porque no lo amabas, porque no pudiste ver quién era, porque no pudiste entender quién era. Pero luego lo llevan a una tumba, porque el Señor permitió que así fuera, lo llevan a la tumba. Y ahora sí Satanás está temblando. Y sus secuaces, los humanos, la simiente de la serpiente, también están temblando. Y van entonces con Pilato y le piden que le ponga una guardia de romanos a la tumba para que cuando Jesús se levante no salga. Y nos dice el Espíritu de Profecía que todos los demonios, eso está en primeros escritos, todos los demonios, ¿cuántos son, hermanos? Son más que los seres humanos. Todos vinieron al lado de la tumba para que Jesús no salga. ¿Cuál sería el ambiente alrededor de esa tumba? Y Jesús descansó el sábado conforme el mandamiento en la tumba. Ahí. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que marcó la muerte de Jesús? Cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Jesús dijo, consumado es. ¿Y qué pasó en ese momento? Un terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el terremoto abrió las tumbas de ciertas personas que ya Jesús tenía en su mente. Yo me imagino que Jesús había hecho su lista mental. Ok, ¿a quiénes me voy a llevar? Y esos sepulcros quedaron abiertos. Ahí quedaron. Y Jesús descansó el sábado conforme al mandamiento. Y ahí están todos los demonios. Nos cuenta el Espíritu de Profecía que un ángel, uno de los ángeles que habían andado ahí al lado de Jesús, estaba al lado de la tumba. Y yo me imagino que veía a todos los demonios, porque ellos pueden ver todo eso, y estaba desesperado porque ahí estaba Jesús en la tumba, pero pues él no podía hacer nada. Pero entonces llega el momento de la resurrección. ¿Y cómo fue el momento de la resurrección? Bueno, el momento en el que Jesús dijo, yo tengo poder de poner mi vida y ¿qué hacer más? Tomarla. Llega el momento en el que Jesús va a tomar su vida. Y entonces empieza a zumbar ese tremendo terremoto y empieza a oírse el ruido. Así como cuando suena cuando va a ser un terremoto. Parece una lavadora, no sé los que han estado alguna vez en un terremoto. Suena así como que hay una lavadora y se empieza a hacer, como suena la lavadora así, o secadora, así que empieza a hacer así, se suena. Y de pronto empieza a moverse ese lugar con todo
poder del terremoto, y de pronto en la parte más intensa del terremoto, el Señor Jesús vuelve a tomar su vida. ¡Pum! Abre los ojos, ahí en la tumba. Jesús toma su vida. Estar muerto, desconectado, la muerte es un estado de inconsciencia. Jesús vuelve a vivir, la vuelve a tomar. Y en ese momento el terremoto se acaba, pero no volvió solo. Cuando Jesús abre los ojos, los muertos que se habían, las tumbas que se habían abierto y los muertos que estaban en ellas, ¡pum!, salen con él. No tomó su vida solito, se la dio a un montón de gente que estaban ahí. Son las primicias de los que durmieron. Resucitan con él. Por eso me encanta esta historia, porque esas personas escuchan la voz de Jesús con él mismo, se levantaron con él. Así de poderoso es Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de esa esfera donde los querubines lo estaban guardando? ¿Qué salían? Bueno, hagan de cuenta, Jesús en una tumba, y Jesús, y salen los rayos, y tocan a unos cuantos y se levantan. Y se levantan. Y entonces Jesús se sienta, está vivo, se sienta tranquilamente en la tumba. Jesús podía haberle hecho así con la mano y la piedra salía volando. Pero Jesús comienza a actuar ya no como el humano que vino a este mundo, ahora comienza a actuar como un rey, porque ya Jesús es el rey. Ahora Jesús empieza a esperar, ahora sí va a esperar a que vengan los ángeles. Y en el cielo el Padre siente a Jesús, porque el Padre siente a Jesús, sabe que está vivo. Y entonces el Padre empieza a buscar y busca, dice el Espíritu de Profecía, al ángel que ocupa el lugar que Lucifer dejó. O sea, al ángel más poderoso del cielo. Es la versión ninja de los ángeles, es el más poderoso. Lo voltea a ver y le dice, tú, ve, ábrele. Y ese ángel se viene desde el monte de Sión, viajando hacia la constelación de Orión, y viene a 800 años luz, y llega en esa misma noche, y viene viajando a toda velocidad de la tierra. ¿Y a qué viene? A abrir la puerta. ¿Y quiénes están al lado de la puerta? Todos los demonios. Y los demonios, cuando viene el temblor, saben que algo pasó, y los soldados romanos están allí, no saben ni lo que está pasando, pero los demonios sí saben lo que está pasando, si ya resucitó. Ahí estaban todos los demonios, hermanos. ¿Dónde estaba Satanás? ¿Dónde estaba Lucifer? Lucifer no estaba allí. ¿Sabes por qué no estaba? Porque ya sabe que va a perder. ¿Sabe que va a perder? Y para no ser avergonzado delante de toda su hueste, no se presenta. No está ahí. Y la historia es maravillosa porque el ángel que estaba ahí al lado de la tumba levanta su mirada y ve que viene el ángel poderoso. Este ángel viene del cielo hacia la tumba y se emociona porque dice, uy, mandaron a las fuerzas especiales, mandaron al más fuerte del cielo. Y se va y se une con él y se vienen los dos juntos. Ahora vienen los dos ángeles hacia la tierra, el que mandó el Señor y el que se le unió. Y ahí vienen los dos ángeles a la tumba. Y los demonios ven, levantan su mirada y ven al ángel poderoso que viene. Y los demonios dicen, pues vamos a pelear. Pero los que están atrás dicen, ¿saben qué? Ahí me voy yendo. Y se empiezan a ir, y se empiezan a ir, y se empiezan a ir. Y los pocos que quedan al final dicen, no, pues ahora somos menos. Si antes no podíamos, ahora menos. Así que se van. Abandonan la tumba, dejan la tumba vacía. Y van y se quejan ante Satanás de que se los quitaron por la fuerza. Ni siquiera pelearon. Ni siquiera pelearon. Los que se quedaron en la tumba son los tontos soldados romanos, ¿verdad? Que estaban ahí. Y vienen los dos ángeles, y yo imagino que los dos ángeles se miran y dicen, uy, ¿y con estos qué hacemos? ¿Qué les hacemos a estos soldaditos ahí? ¿Qué les van a hacer con las flechitas ahí a los ángeles? Es que es ridículo, es patética la situación. Los dos ángeles, miren, un solo ángel del Señor mató 185,000 soldados asirios en una noche.
Ahí no había yo creo que no eran ni 10, ¿verdad?, los que estaban ahí. Todos los demonios salieron huyendo. Mandaron al ángel más poderoso del cielo. ¿Qué hicieron los ángeles? Pues lo único que hicieron fue aparecerse. Así que el ángel se les manifestó. Y estos soldados, cuando ven a los ángeles, se tiran, dice la Biblia, que cayeron al suelo como muertos. No estaban muertos, tampoco estaban inconscientes. Se tiraron al suelo haciéndose los muertos. Así como cuando estás ahí te haces el muerto así para que no te toquen, ¿no? Como los tlacuaches, que se tiran al suelo para que no les hagas nada, ¿verdad? Los picas así, se hacen así como que están muertos y les das vuelta. Puede ser el tlacuache, no se mueve, está muerto. Son puras mentiras, está vivo, ¿no? Más que para que no le hagas nada, dice que se hace el muerto. Estos se tiraron al suelo y se quedaron ahí como muertos delante de los ángeles para que no les hicieran nada. Entonces el ángel que se había unido, que no el que había mandado el Señor, ese fue el que quitó la piedra. Porque ¿yo qué hago? El otro había sido mandado por Dios, y ¿yo qué hago? Pues yo quito la piedra. Así que vino el ángel y ahí están los soldados romanos tirados, ¿verdad? Ahí, no me gusta esta imagen porque parecen que están ahí parados. No, los soldados romanos estaban en el suelo haciéndose los muertos. O sea que si vamos a hacer de acuerdo a cómo fue la historia, los soldados estaban en el suelo. Y este ángel viene y quita la piedra, la pone a un lado y se sienta arriba de ella. Se sentó. Ahora sí esperar a lo que el enviado de Dios hiciera. Y este ángel poderoso se para al lado de la tumba. El ángel más poderoso del cielo, hermanos, el más poderoso del cielo. Se para al lado de la tumba. Y quiero que entiendas, hermano, no hay ningún ser en ningún planeta creado por Dios que sea tan fuerte como ese ángel que está ahí. Y ese ángel se para al lado de la tumba, enviado por el Padre mismo, y le dice: Jesús, él sabe que está vivo, le dice: Jesús, tu Padre te llama. Y todo esto lo están huyendo los soldados, los tlacuaches humanos que están ahí tirados ahí. Así como me van mirando, ¿qué es eso? Y en ese momento de la tumba surge la figura de Cristo Jesús, victorioso, inmortal, Rey de reyes, Señor de señores, victorioso. Sale de esa tumba y se para allí afuera de la tumba, y los dos ángeles, el enviado de Dios y el otro ángel, se ponen en adoración delante de Cristo Jesús, a adorarlo en ese mismo lugar. Y los tlacuaches allí haciéndose los muertos. Cuando los dos ángeles se ponen de pie, le preguntan a Jesús: bueno, ¿nos vamos? ¿Quién lo estaba llamando? El que está entre los querubines. Y todavía Jesús, para que veas el nivel de Jesús: no, díganle que se espere. Díganle que se espere. Estoy preocupado por mis discípulos. Pero te traicionaron, te abandonaron. Todavía los amo. Estoy preocupado por ellos. Pero tuvieron miedo, te dejaron solo. Estoy preocupado por ellos. Porque así ama el Señor Jesús a su iglesia. Y entonces los ángeles dicen: bueno, pues nos vamos. Una vez que se fueron, comenzó a caminar. Él sabía que los soldados se estaban haciendo. No les dijo absolutamente nada. Caminó, los brincó, se fue y se metió al huerto y se sentó por allí, yo no sé, en un árbol o en alguna piedra, a esperar que alguno de los discípulos viniera a la tumba. Y cuando todo se calmó, los soldados se levantaron y salieron corriendo y se fueron con Anás y Caifás, y ya ustedes conocen el resto de la historia. Y Jesús se quedó a esperar a que vinieran las mujeres. La primera que llegaron las mujeres, ¿se acuerdan? Y hasta que vio, la única que se quedó allí fue María. Entonces Jesús se acercó con María y le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? Y dice: no, es que se llevaron a mi Señor, se lo llevaron, orando.
Le dice, María. Y fue que lo reconoce y lo mira y lo quiere tocar. Y dice, no, no me toques porque tengo que ir a presentarme ante quién. Y no me puedes tocar tú. Pero voy a mi padre, a vuestro padre también. Ve y dile a mis hermanos que estoy vivo. Y sale María gritando, está vivo, está vivo. Hasta pensaron que estaba loca, ¿no? Cuando... Esto es la historia. Hasta ahí. El Señor Jesús se manifestó a los discípulos en diferentes momentos y finalmente ascendió al cielo delante de su presencia. Y les dijo, toda autoridad me es dada, así como me es dada en la tierra, en el cielo también la tengo aquí en la tierra. Y con esa autoridad yo les pido que vayan y prediquen a todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vayan con esa autoridad. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo engendrado. Y el otro no existe. Eso fue lo que les dijo. No, vayan y prediquen en el nombre del Padre, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los tres. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro bonito tema, ¿lo podemos poner? ¿Cuánto le agradecemos a Jesús? Que dejó su trono de gloria y vino a este mundo a vencer. A vencer. Solamente para darnos la oportunidad de vivir. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los demás? Y hoy en día, ¿qué valemos tú y yo? ¿Qué valemos tú y yo? Para que el Señor Jesús haya estado dispuesto a hacer todo lo que hizo y construir un puente de salvación y vida eterna. ¿Qué te parece si mientras cantamos nuestro canto tema, abandonas tu asiento y vienes aquí al frente a decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor. Yo quiero que nazcas en mi corazón. Yo no quiero que te quedes en la calle. Yo quiero que nazcas en mi corazón. ¿Cantamos? Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Es que te abandonamos, Señor. No importa, yo todavía los amo. Nos apartamos de ti, yo los sigo amando. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame
soy yo, que te acuerdas de mí. Resistir a la iniquidad. Resistir a la iniquidad. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, a la iniquidad, y huirá de vosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién nos podrá apartar de ti? Lo alto, lo bajo, lo ancho. Ninguna criatura, ni lo presente ni lo porvenir, ni principados ni potestades nos pueden apartar del amor de Cristo Jesús. ¿Por qué le hacemos difícil a Jesús salvarnos? ¿Por qué? ¿Por qué las bofetadas? ¿Por qué escupirle? Él venía a morir. ¿Por qué hacerle difícil? ¿Por qué? ¿Por qué azotarlo? ¿Por qué ponerle una cruz? ¿Por qué clavarlo? ¿Por qué abandonarlo? Hacerle difícil la salvación. Por la iniquidad. Por la iniquidad. El maldito misterio de iniquidad. Queridos hermanos, hemos sido llamados a resistir a la iniquidad y a caminar en la luz y a facilitarle al Señor Jesús nuestra salvación y la salvación de otros. A eso es a lo que el Señor Jesús nos está llamando. Ahora sí, que el sol de la mañana y el sol de justicia nazca en nuestros corazones. Señor, en esta hora estamos agradecidos porque a pesar de que somos duros de corazón, tardos para entender, necios, tú has insistido a lo largo de la historia. Has hecho hasta lo imposible para que la esperanza quede allí. Cumpliste con tu promesa aun cuando nosotros no cumplimos con la nuestra. Cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo, le hicimos difícil la salvación, pero aún así Él cumplió y venció. Por eso, Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza y todo el honor. Y te adoramos y te reconocemos como nuestro Señor. Señor, ayúdanos, sánanos, ayúdanos a limpiarnos de la iniquidad que muere en nuestros corazones, que te hace difícil salvarnos, que te hace difícil transformarnos. Ten misericordia de nosotros, límpianos, sánanos, libéranos. Nos ponemos en tus manos, estamos aquí de pie, te aceptamos como nuestro Señor y Salvador y queremos que nos ayudes a regresar al hogar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.